¿Cómo reacciona la institución? ¿Cómo reacciona los gobiernos? ¿Cómo reacciona la sociedad civil? ¿Qué hacemos los medios? ¿Investigamos o no? ¿Y qué hacemos frente a uno de los abusos más dolorosos? Porque el abusador a secas abusa en un callejón. Este es un abuso doble porque es bajo el techo del amor, de la fe. Increíble que quienes son los portadores de la palabra de amor, de fe, de solidaridad, de respeto, sean abusadores de niños, niñas indígenas, inocentes en momentos vulnerables de su vida. Ahí me quedo yo y les cedo la palabra. Bueno, conmueve que no conmueva, ¿no? Sí, es verdad. Conmueve que no conmueva. Justo, ya Susana lo apuntaba, veníamos hablando camino. Han hecho la primera parte del análisis, sí, en el auto. Justo veníamos hablando de esto y conmueve que sean realmente muy pocos medios los que adopten estos temas, porque es un encubrimiento espantoso, es dolorosísimo lo que ha pasado, ¿no? Pero pareciera que no hace parte de una agenda que en gran medida está muy frivolizada, muy trivializada por menudencias políticas que a veces parecen estar por encima de cosas que causan tanto dolor y tanto espanto, y además que con tanta impunidad sean cubiertas de la Iglesia Católica y desde las jerarquías más grandes, y hay que decirlo. En varios países, ¿no, Carlos? En varios países a nivel mundial, ¿no? Abusando de niños, como tú lo decías bien, a partir de la palabra hecha fe, para seguir el hilo conductor de lo que planteas, ¿no? O sea, en nombre de la palabra divina, de estas formas de imaginarse el futuro a través de la fe que tiene tanto poder, abusar de los más indefensos. Y a mí, yo quiero rescatar que lo que más me conmueve es que esto no sea de interés de todos los medios, que realmente yo veo que son muy pocos. ¿No es de interés o habrá temor? Yo creo que es una combinación de ambas, pero siento que es más el desinterés. Siento que yo cuando veía el primer reportaje que salió un día sábado en la noche, un domingo. Sí, fue un fin de semana. Sí, salió. Yo dije, bueno, esto va a ser la portada de todos los deberes. O sea, ¿qué ha pasado acá? Y no pasó eso. No pasó como una nota más, digamos, como decir, entra una nueva ola de frío al país y no. Es verdad. Y conmueve que no conmueva. Yo me quedo con eso. Lastima muchísimo como sociedad que estos no sean los temas de los que se hablen y los que se investigue a fondo. Susana. Yo creo que muestra además una crisis en todo sentido, ¿no? Es decir, tú hablabas al inicio del programa que estamos en un momento de una crisis, apretados por una crisis política, económica, social, pero todo esto también, digamos, una crisis institucional, ¿no? Es decir, el año pasado, cuando salía el primer informe que hace Julio Núñez, ¿no es cierto?, nos damos con que primero había una defensa, yo creo que es una pared muy grande, ¿no?, de la Iglesia. Muchos medios de comunicación, ¿no?, que tienen bajo una influencia de la Iglesia importante, porque en Bolivia no hay que mentirnos, hay que decirlo todo, digamos, en este tipo de espacios, ¿no? La Iglesia tiene un papel preponderantemente político en nuestro país, ¿no? Entonces, también, digamos, uno de los aliados políticos, portándose de la manera que se porta y dando la nota, capaz, ha habido, digamos, más consideración con ese aliado político de lo que podría haber habido en otra instancia. Pero yo creo que lo que da cuenta el caso, ¿no es cierto?, y también ese desinterés y también, ¿no?, es una crisis institucional. Yo leía mucha defensa, ¿no es cierto?, de la fe. Claro, yo puedo sentir fe. De hecho, yo soy católica, ¿no? Pero yo, en mi calidad de católica, creo que en mi calidad de católica sobre todo, me siento en la obligación moral, ¿no?, de más bien señalar con el dedo a la institución católica, ¿no? Y ahí hay digamos, unas lecturas un poco retorcidas en el sentido de que, si señalas a la Iglesia, no es toda la Iglesia, no todos los curitas son así, ¿no? No se puede generalizar. No se puede generalizar. Yo sí generalizo en el sentido de lo que hemos
visto ahora, ¿no? En el último reportaje de Núñez, en el sentido de que haya la más grande institución, que es el Vaticano, ¿no es cierto? Que es la más grande institución, es un país de la Iglesia Católica, y que esa institución, en su calidad de país, en su más grande institución, haya ordenado silenciar que se ha violado niños y niñas. Ocultar un diario. Ocultar un diario donde se revela la violación de niños y de niñas, ¿no es cierto? Me parece un escándalo, ¿no?, de unas magnitudes. Eso no hace que yo pierda mi fe. Me parecería, ¿no es cierto?, que más bien en estas retóricas que intenta poner la iglesia, qué sé yo, me parecería más ofensivo a mi fe no decir nada, ¿no? Si uno revisa la Biblia y toda aquella cuestión, ¿no?, los niños serán los primeros, es decir, los niños son el reino de Dios. Entonces, ¿cómo puedes echarle mano así al reino de Dios y obligar e instruir, ¿no es cierto?, quienes velan por esa fe y qué sé yo, que se silencie una cosa tan horrorosa que le ha cruzado la vida a tantas personas? Yo creo pero eso da cuenta también de un reflejo de una crisis institucional que se suma a otras crisis institucionales sobre las que también yo diría, Carlos, estamos muy callados, ¿no es cierto? Por otro lado, están los gobiernos, están las sociedades y los medios, ¿no? De los medios hemos hablado, medios que callan o que le bajan el volumen, pero hay periodistas que investigan y lo toman en serio, como el colega Núñez en España. Y tenemos los gobiernos, es decir, las iglesias no son los únicos actores en una sociedad, en un caso como este. Está el gobierno de turno, el sistema judicial. Creo que hay una estructura. Pero Claudia, más cuando has tenido un parlamento que no ha dejado pasar la ley de prescripción, y luego cuando dejan pasar la ley de prescripción, sí, pero solamente es una ley de prescripción de 5 años, después de la mayoría de edad. Yo no sé si a los 22, 23 años te vas a animar a denunciar una violación que te ha sucedido, tienes la suficiente madurez, es decir, esos temas realmente que son los de fondo a nivel Estado y a nivel todas las instituciones del Estado, coincido contigo, a nivel ejecutivo, a nivel legislativo, es que no se han reflexionado, se ha utilizado esto como una batalla política. ¿A quién puedo perjudicar con este tema? ¿A quién puedo beneficiar con este tema? ¿Qué retóricas me sirven ahorita para ganar adhesiones políticas? Pero no lo que de verdad significa, y eso da cuenta nuevamente, te lo digo, ¿no?, de las crisis institucionales que estamos viviendo. Sí, para quienes no están sobre el tema, antes de darle la palabra a Carlos, le propongo revisar una nota que hemos compartido, pero vale la pena repasarla nuevamente. Es la nota de mi colega Daniel Gutiérrez sobre este escándalo. Reitero, no es únicamente boliviano. Estos escándalos de abusos de miembros de la Iglesia Católica, otras también, pero hablemos de la Iglesia Católica, contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, no solamente se ha dado en Bolivia, se ha dado en España, se ha dado en Portugal, en Francia, en Estados Unidos, en Chile, en Perú, en Guatemala y en Bolivia también. Son demasiados casos, es demasiado doloroso como para dejarlo pasar. Repetimos la nota. Una nueva publicación del diario español El País revela que la Curia General de la Compañía de Jesús ordenó ocultar el diario del sacerdote pederasta Luis Roma Padrosa. Este misionero entre 1983 y 2002 abusó sexualmente de más de un centenar de niñas, fotografiándolas, grabándolas y confesando sus crímenes por escrito en un escabroso diario. Un correo electrónico enviado por el consejero superior general de los jesuitas y asistente regional para América Latina, Claudio Paul, ordena ocultar el diario de Roma, lo que representa una muestra del encubrimiento de la Compañía de Jesús ante los hechos de abuso sexual clerical. La comunidad boliviana de sobrevivientes ha pedido que las máximas autoridades jesuitas de Roma brinden su declaración a la Fiscalía por los casos de pederastia. De parte de curas contra niños en Bolivia, señalaron a Arturo Sosa y su mano derecha, Claudio Paul, por encubrimiento agravado y obstaculización de la investigación judicial. A Roma llegaron tanto los manuscritos del pederasta como las conclusiones de la investigación, que aconsejaban informar a las autoridades civiles bolivianas de los hechos. Sin embargo, quedaron impunes. Tiene que decir algo la institución de la Iglesia Católica al pueblo boliviano, en este caso
el gobierno boliviano, los ámbitos legislativo, judicial, la sociedad también, nosotros, periodistas en los medios de comunicación. Ayer o anteayer entrevistamos a Pedro Lima, que ha denunciado hace años ya estos abusos y que hoy es una de las fuentes del periodista Núñez en España. Y él nos dijo en una entrevista en este Piedra, Papel y Tinta que es espantoso volver a leer estos testimonios y leer que los propios sacerdotes confiesan no solamente los abusos, sino el estar en la búsqueda de niñas más pequeñas. Dice Lima que las niñas de 12, 11 años no les parecía lo suficientemente jóvenes, que estaban pensando en niñas de 5, de 4 años. Es impresionante cómo la Iglesia ha mostrado su lado más oscuro. Otra vez, no es para generalizar, pero sí es para pedir justicia, ¿no? Creo que lo que duele, como inició Carlos, es el silencio. Le había cortado la palabra hace rato a Carlos. Es que el tema es que aquí debería haber gente, hoy hay gente, los abusadores estos han fallecido, ¿no? Pero hay gente que ha sido cómplice y que está libre. O sea, hoy hay gente en este país que ha ayudado a ocultar estas cosas y que nadie le dice nada. Y como la justicia está ocupada de otros temas, ¿no? Como sostener su propio poder, ¿no? No mira estas cosas, no le interesa. Como el Parlamento está, o la Asamblea Legislativa está preocupada de otras cosas, imagínese, Claudia, Susana, en este país no se han puesto de acuerdo los parlamentarios para sancionar una ley que pueda marcar la imprescriptibilidad de cualquier delito sexual contra niños y niñas. ¿Qué de político tiene eso? ¿Qué de partidario tiene eso? Y no se ha dicho nada. Los intereses. O sea, y yo insisto, esa es la crisis más grande. El temor. Miren, esta noticia nos llega de Barcelona, Madrid, es de hoy. Los jesuitas de Cataluña admiten 41 acusados de pederastia desde los años 40. La cultura del silencio fue la dominante. La compañía presenta una auditoría interna que revela 137 víctimas, aunque solo 14 de los agresores reconocidos son inéditos. La orden revisará su sistema de indemnizaciones a las víctimas, pero niega el encubrimiento de los abusos. Un encubrimiento que fue instruido. Me faltaba un tema, no solamente es la Iglesia. La negación sistemática del encubrimiento, porque claro, yo no encubro. Yo recuerdo perfectamente el año pasado, cuando ha habido toda esta polémica a propósito de las revelaciones de Julio Núñez y el diario de Pedrajas, que nos ha dejado con escalofríos creo que a todos, ¿no es cierto? Salió el representante de la Compañía de Jesús en Bolivia y los representantes anteriores y quienes en ese momento los defendían jurídicamente, para decir que nunca había habido encubrimiento. Y vos tienes hoy día la revelación de Julio Núñez nuevamente, indicando cómo se mandaron correos en el año 2020 a la orden boliviana para decir que ese diario, que no era el de Pedrajas, claro, pero era el de Roma, ¿no es cierto?, permanezca en la curia con estricto cuidado. No hay encubrimiento, Claudia. O sea, es decir, no hay encubrimiento, son unos encubridores y creo que hay elementos de juicio suficientes públicos desde el año pasado, ¿no es cierto?, con todas las declaraciones que hacía la orden y digamos la más alta jerarquía de los jesuitas y la más alta jerarquía de la Iglesia Católica en torno a señalar que es falso que no hubo encubrimiento, que los han descubierto, señores, y que las autoridades deberían actuar. Sí, yo decía que además de la institución de la Iglesia, el gobierno, la estructura judicial de nuestro país, hay que ver los otros poderes que no tienen una institución, pero que son tan pesadas como la más vieja de las instituciones, y es el colonialismo. No se olviden que el curita blanco, español, el padrecito, al que uno mira casi, o miraba casi como a Dios, ¿no es cierto? Bueno, el padrecito andaba ofreciendo chupetines a las niñas, montándolas en camionetas, no,